Sean todos bienvenidos a Tecnología en Acción, el programa del INTA para toda la comunidad. Quiero dar la bienvenida a mi colega Rodolfo Martelena. ¿Cómo andás? Hola Luis, hola televidentes. Les contamos que para el día de hoy tenemos nuevamente un programa muy rico de información. Así es, tenemos relacionado a las semillas y a propósito de ese tema vamos a ir a ver ahora una nota realizada a la técnica Iris Figueredo. Ella es de nuestra experimental y nos va a hablar sobre estudios realizados a las semillas que se entregan en el programa ProHuerta. Estamos en un laboratorio del INTA Monte Carlo y en estos momentos estoy realizando las pruebas de viabilidad de las semillas de ProHuerta. Estas semillas que se están entregando ahora corresponden a la campaña de la temporada otoño-invierno 2018 y lo que hago específicamente es evaluar la capacidad germinativa de las semillas. Como sabrán, bueno, se divide en un paquete de semillas que corresponde a la zona urbana y hay otro paquete que corresponde a la zona rural. ¿Qué es lo que hacemos, o sea, qué es lo que hago específicamente aquí? Es ponerlas a germinar, ¿sí? Por el método del papel absorbente. Entonces pongo en una caja de Petri un papel húmedo, ¿sí? Y las semillas las pongo a germinar, el típico germinador de las escuelas, ¿sí? Entonces esto se va evaluando día con día, día a día. Lo que se hace es contabilizar el número de semillas que van germinando y se va registrando. Se va registrando en una planilla cuántas semillas germinan por día. Al finalizar el ensayo, ¿sí?, de germinación, nosotros, o sea, lo que se hace es cuantificar el número de semillas que germinaron y dividido el número de días me da lo que se llama el potencial germinativo que tiene, o sea, que es o vigor de la semilla. Esto, ¿sí? Hay semillas que germinan rápido, entonces quiere decir que son semillas muy vigorosas, ¿sí? Y hay otras semillas que demoran un poco más, entonces su potencial germinativo es mucho menor. También se hace al finalizar, digamos, una vez que todas las semillas germinan, lo que se hace es cuantificar. Entonces aquí tenemos como en Utilísima el paso a paso, ¿sí? Tenemos la semilla sembrada y germinada y luego cuando finalizamos el ensayo, ¿sí?, lo que se hace es contabilizar plántula por plántula cuántas fueron, digamos, las que germinaron. Después de cuantificar todos los plantines, o sea, las pequeñas plántulas que germinaron, verifico las semillas que no germinaron, en qué estado quedaron. Muchas veces las semillas, por ejemplo en este caso, se quedan de un color negro y cuando yo las corto están muertas adentro, ¿sí? Y eso es porque no son semillas que no tienen un tratamiento anti-hongo, ¿sí? O sea, que no tienen fungicida. Entonces, en función a eso, la otra prueba que se hace es, para saber sobre la calidad de la semilla, es hacer la prueba de sanidad, ¿sí? Para ello, lo que se hace es, en un medio de cultivo, ¿sí?, se colocan las semillas para ver qué tipo de microorganismos tienen, o sea, qué carga de hongos tiene la semilla. Bueno, acá tenemos una de rabanito, por ejemplo, donde vemos que no ha crecido ningún hongo. Lo mismo pasa con la arveja, que no tiene hongos. Y, por ejemplo, el puerro sí. El puerro, acá se ve que la semilla tiene algo. Esto quiere decir que la semilla tiene alguna carga de hongos. Entonces, en función a esos resultados, nosotros tenemos semillas que tienen, en su mayoría tienen un 100% de pureza, o sea que no vienen con restos de hojas o restos de cualquier otra naturaleza.
Las semillas, la identidad de la semilla, digamos que dice lo que tiene y tiene lo que dice en la mayoría de los casos que me tocó evaluar. O sea que la identidad es la correcta. Y con respecto a la germinación, bueno, tenemos buenos resultados para la mayoría de las especies que vienen en el paquete, excepto las habas, digamos que, a ver si las tengo, las habas, que tengo como un problema con las habas porque tarda mucho en germinar, ¿sí? Y eso se debe a que es una semilla muy grande. A ver, este caso, ¿sí? Entonces lo que yo por ahí sugeriría es que antes de ponerla en el almácigo, yo diría que la tengan en remojo, ¿sí? Y en heladera, que este tratamiento se le dice, se hace con otras especies, como por ejemplo la de pino. Se le hace una estratificación, o sea, se humedece, no es meterla en el agua, sino humedecerla, o sea, que con un algodoncito húmedo y en heladera, y a la semana sembrarla. ¿Por qué? Porque eso hace que se ablande el tegumento de la semilla. Es una sugerencia. Bueno, esa es la dificultad que tiene la haba, que tarda bastante en germinar. Luego tenemos las arvejas, que también tardan un poquito en germinar. Fíjense que yo las puse a germinar el 20, hoy es 28 y no tengo un 100% de germinación, sino que está tardando bastante en germinar. Las habas, bueno, ese es el problema que tiene, como son muy grandes, tiene un tegumento muy grueso, entonces como que les cuesta germinar y en algunos casos le crece el hongo y bueno, le gana el hongo a la plántula, ¿no? En el caso de la selga germina muy bien, la remolacha también viene bastante bien. El puerro tarda un poquito, ¿sí? Me está tardando en germinar. Acá tenemos la cebolla, tenemos dos tipos de cebolla. En el caso urbano tenemos cebolla de corte y en el caso de la zona rural hay otro tipo de cebolla. Pero sí, germina bastante rápido. Lo que también germina muy rápido es el repollo. El perejil, aunque no lo crean, cuesta un poquito. Yo pensé que el perejil crece así, pero cuesta un poquito germinar. La chicoria crece muy rápido también. Y el rabanito, que son las especies este es el rabanito, ¿sí? Que son, digamos, las especies que son de rápido crecimiento y germinan bastante rápido. Fíjense que en 8 días tenemos el 97% de germinación. Bien, así pasaba la técnica Iris Figueredo, quien hacía la prueba de germinación de las semillas. Le queremos aclarar a los televidentes que estas pruebas se realizan principalmente para saber la viabilidad de las mismas, porque estas semillas son producidas en una cooperativa agrícola de otra provincia y bueno, cuando se entregan esas semillas queremos tener la certeza de que realmente quien las siembre germine. Así finalizamos el primer bloque de Tecnología en Acción y al regreso continuamos con más información. Frente a escenarios complejos, impulsamos el desarrollo sustentable. Difundimos el uso de energías alternativas, garantizamos el acceso al agua y promovimos el respeto por el suelo. Pusimos al alcance de millones de productores tecnologías de bajo costo. Acercamos conocimientos, compartimos visiones que cumplieron sueños y transformaron realidades. Sumando esfuerzos con cada productor, logramos aumentar el valor y el rendimiento de los frutos de nuestra tierra. Esos productos se ganaron la confianza de consumidores de todo el mundo. Seguimos trabajando con ese objetivo. Seguimos en Tecnología en Acción y ahora le vamos a presentar al ingeniero forestal Abel Scherf. Él es recientemente ingresado al INTA, él está por hacer su doctorado
y nos va a hablar un tema que seguramente si usted es colono, si es productor, si es alguna persona que tiene, aunque sea un pedazo de huerta o un pedazo de jardín, seguramente le tiene bastante fobia a las hormigas, porque es una plaga que está presente en todos los cultivos. Así que él nos va a hablar bastante largo y extendido sobre el tema de las hormigas. Mi nombre es Abel Scherf, estoy trabajando en el área de protección forestal de la Estación Experimental Monte Carlo. Tengo una beca de doctorado para estudiar el daño económico de las hormigas cortadoras de hoja y un posible control biológico para las mismas. Las hormigas son insectos sociales que el ciclo comienza con un vuelo nupcial, que es cuando las reinas, que son las hembras fértiles, y los machos salen a volar y se fecundan las reinas en el aire, luego bajan al suelo, prefieren el suelo desnudo, digamos tierra sin cobertura vegetal. Ahí es el espacio ideal donde las reinas van a comenzar un nuevo nido. Lo primero que hacen es quitarse las alas para que no les molesten en la excavación del nuevo nido. Entonces generan un conducto y una pequeña cámara en el interior de la tierra. En ese lugar regurgitan una porción de hongo, que es la fuente de alimentación que ellas tienen, en el nuevo lugar. Entonces tapa el conducto que hizo previamente y comienza con la oviposición, es decir, a poner los huevos. Pasado un tiempo comienzan a emerger esos huevos, empiezan a salir las nuevas hormigas. Y las nuevas hormigas salen con distintos tamaños. Esto van a conformar las diferentes castas que conforman una colonia, porque las hormigas están divididas según las capacidades de trabajo, o según el trabajo que puedan hacer sus obreras. Por ejemplo, las hormigas más grandes se dedican a la defensa, hay otras que se dedican a cortar hojas, otras a acarrear y otras, las más pequeñas, se dedican a cultivar un hongo y a alimentar a la reina. El hongo que les estoy mencionando es la única fuente de alimentación de las hormigas, porque las hormigas no se alimentan de las hojas que cortan, sino del hongo que cultivan con esas hojas. Entonces, a través de los millones de años de la evolución, digamos, de las hormigas, han desarrollado una simbiosis con este hongo, lo cual hace que tanto la hormiga dependa del hongo como el hongo depende de la hormiga para sobrevivir. Entonces, hay estrategias de control de hormigas que atacan directamente al hongo, porque sin hongo no hay hormiguero, y hay estrategias que atacan directamente a las hormigas. A diferencia de otras especies nativas, las hormigas cortadoras se ven favorecidas por los disturbios que provocamos los hombres. Cuando se desmonta o cuando se produce una eliminación de la cobertura del suelo, las hormigas se ven atraídas por esos lugares y aumenta los niveles poblacionales muy por encima de lo que es natural, digamos. Existen varios métodos para el control de hormigas. El más utilizado es el método químico, a través del uso de distintas formulaciones. La formulación puede ser del tipo de polvo, que mediante insufladoras se incorpora dentro de los nidos. Después están las termonebulizaciones, que a través de un implemento que es la termonebulizadora se utiliza para el control de nidos grandes. Y lo más utilizado y más recomendable son los cebos granulados. Todos los métodos químicos llevan consigo un insecticida, digamos, en la formulación. Parte de la formulación corresponde a un insecticida, el cual puede ser fipronil, sulfuramida, clorpirifos, que son los más conocidos. La ventaja de los cebos granulados es que aprovecha una característica que tienen las hormigas, que es llevar material vegetal adentro del hormiguero. Entonces el cebo tiene un compuesto que es atrayente para las hormigas, lo que hace que las hormigas agarren los granitos de cebo y los metan adentro de las distintas cámaras donde están el hongo y los huevos y las larvas de las hormigas.
Entonces, de esta manera se asegura el contacto del químico con las hormigas y el control es más eficiente. Los cebos granulados son muy buenos, pero para que tengan una buena eficacia, deben ser aplicados correctamente. Cuando vamos a campo, lo primero que se hace es tomar las dimensiones de un nido, porque los nidos pueden ser muy grandes, así que lo que se hace es calcular cuántos metros cuadrados tiene el nido a través de la medición del largo y el ancho, y en base a eso se aplica la cantidad de cebo que es recomendada. Según el producto se calcula esta dosis. Lo más usual es que se aplique 10 a 12 gramos de cebo por metro cuadrado de nido, ¿sí? El lugar de aplicación del cebo es en cercanías de la boca del nido, no arriba, sino que tiene que estar a una distancia de 20 centímetros alrededor, hasta 5 metros de no encontrarse la boca, y al costado del carril que tienen las hormigas, ¿sí? No en el medio del carril, sino ellas la identifican como un obstáculo. Tiene que estar a un costado, a unos 10 centímetros más o menos del carril del hormiguero. Es una única dosis de 10 a 15 o 20 gramos. Un factor importante a tener en cuenta a la hora de ir a aplicar el cebo granulado es las condiciones de humedad. No aplicar cuando se ve que va a llover pronto, o bien cuando hay mucha humedad, por ejemplo rocío o niebla. También hay que tratar, una vez si tenemos un nido muy grande, de dosificar en las distintas bocas del hormiguero, no solamente en una. Y también tener cuidado de no tocar con las manos, que el producto no se contamine con olores extraños, porque las hormigas se comunican con un lenguaje químico, que son olores. Entonces hay que tener cuidado de que no entre en contacto con combustibles o con otros productos de mucho olor. No manipular con las manos, porque es tóxico y además le largamos también un olor característico que a las hormigas no les gusta. También hay que tener en cuenta el momento de mayor actividad de las hormigas. Vamos a controlar cuando estén en actividad. Por ejemplo, en verano, a la tardecita o a la noche, y en invierno a partir de las 9 hasta las 4 de la tarde, por el tema de la humedad y del frío que las hormigas hacen que vuelvan a sus nidos. Bueno, desde el INTA de Monte Carlo se está evaluando alternativas biológicas para el control de las hormigas, para así disminuir la aplicación de productos químicos al suelo y también facilitar a la certificación de las forestaciones para poder exportar. El método que se está empezando a desarrollar es el control de hormigas mediante hongos entomopatógenos, que son un tipo de hongo específico que ataca a los insectos. Bueno, se pretende desarrollar algún producto que pueda incorporar ese hongo adentro de los hormigueros para controlar la población de hormigas en los sistemas productivos. Veíamos toda la cuestión técnica que nos explicaba el ingeniero Abel Scherf y bueno, y realmente llaman la atención varias cosas. En primer lugar, a mí una de las cosas, Luis, no sé si a vos te queda el mismo concepto, pero lo que solemos decir o lo que dicen los colonos, claro, la hormiga se comió el cultivo. Sí, exactamente. O cuando vamos a un lote, por ejemplo, sea forestal o de frutales, y ves todas las ramitas sin hoja, y vos decís, claro, que la hormiga se comió la hoja. Y en realidad lo único que hizo fue acarrear la hoja hacia su nido, ¿no es cierto? Y que es el alimento del hongo. Exacto. Ahí va a alimentar el hongo, que después, a su vez, va a ser el que va a consumir la hormiga, ¿no? Exacto. Y bueno, y otra cosa más que queremos destacar, y que me parece vas a coincidir conmigo, es el tema del trabajo que está realizando el INTA y la esperanza que nos da a futuro de decir, aplicamos menos productos químicos, porque lo que se está trabajando es sobre un agente biológico que ataca a la hormiga. Claro, otro tema, ¿no es cierto?, que cuando uno va a ver a los productores, generalmente ellos te piden el veneno por excelencia. Y uno tiene que tener en cuenta que vos estás arrojando una sustancia que está produciendo
una contaminación. Y en este caso, nada más estaría afectando a la hormiga, únicamente al cuerpo, digamos, de la hormiga, y no al medio ambiente, al suelo, al agua. Entonces, eso es lo que vos decís, digamos que vamos a obtener una solución mucho más amigable con el ambiente. Exacto. No obstante, cabe aclarar que esto está en estudio, ¿verdad? Exacto, en estudio. Bien, así culminamos este bloque y al regreso continuamos con Tecnología en Acción. Hoy nuestros ojos buscan nuevos puntos de vista para poder seguir viendo siempre más lejos. ¿Cómo se crea una mirada tan poderosa que se sostiene en el tiempo? Confiando en la capacidad y el trabajo de las personas. Detrás de cada proyecto, de cada unidad, de cada desarrollo científico, estamos las personas, hombres y mujeres con historias que nos fortalecen. Personas que saben mirar a los ojos, que transmiten confianza, sabiduría y compromiso. Personas que conforman una red inmensa, resistente. Un equipo que puede transformarse y renovarse al ritmo de la sociedad y la historia. Porque desde 1956 hasta hoy sabemos lo que nos hace fuertes. Un modo de mirar el territorio argentino. La mirada que ve el mejor futuro para todos. Nuestra mirada. La mirada del INTA. Gracias por acompañarnos en Tecnología en Acción. Quería ahora presentarles a la médica veterinaria Andrea Pantiú. Ella nos va a hablar sobre las vacunaciones para el ganado bovino. Estimados productores, la idea es hablar un poquito respecto al calendario sanitario y deberíamos tener en cuenta que no existe un calendario sanitario exclusivo o bien universal para todos los establecimientos ganaderos, sino que más bien eso tiene que ver por las características del rodeo, el sistema de producción y el objetivo de producción a campo. Entonces, cada productor debe adecuarlo en cuanto a su sistema productivo. De todas maneras, hay que tener en cuenta que existen las vacunas obligatorias, que en este momento está en campaña la vacunación de aftosa, que la misma se aplica 2 veces en el año, y también la vacunación contra la enfermedad brucelosis, que en este caso se vacuna únicamente a las hembras bovinas, es decir, a las terneras de 3 a 8 meses de edad, una única dosis en ese periodo de tiempo. Debemos recordar que en esta temporada de destete hay que tener en cuenta las vacunas para los terneros, ya que el estrés que involucra el destete afecta al animal y eso permite el ingreso de enfermedades. Las vacunas principales que siempre se tienen en cuenta son las clostridiales, es decir, mancha, gangrena, carúnculo, y en algunos casos donde los animales son destinados al engorde a corral, tener en cuenta de aplicarle la queratoconjuntivitis bovina. Y por último, cabe destacar que ya nos estaríamos acercando al invierno, por lo que conviene en este momento realizar las reservas forrajeras, ya sea clausurar algún campo para mantenerlo de reserva para poder pasar el invierno y tal vez tener en cuenta de poder disminuir la carga animal para poder pasar justamente este periodo, ya que en este periodo justamente se produce un escaso o nulo crecimiento de nuestras forrajeras y la presencia de heladas también perjudica notablemente. Entonces hay que tener en cuenta ya sea algún tipo de reserva, ya sea por clausura de potrero o un silo de caña, de maíz, de sorgo, o bien también lo ideal o otra opción digamos para hacer es la plantación de los verdeos de invierno como la avena o el raigras. Bien, esperamos que le haya quedado claro el tema del calendario de aplicaciones de vacunas al ganado.
y algunas otras recomendaciones también nos ha dado, muy importantes, ¿no es cierto, Fito? Sí, lo que cabe aclarar por ahí que no es un calendario único para todos los productores, claro. ¿sí? Que decía que de acuerdo a las condiciones, cada uno tiene que aplicar su calendario de vacunación. Por eso, como decimos siempre, que se acerquen, que se asesoren con un profesional relacionado a la materia. Así es. Y otro tema que ella tocó ahí es el tema de las reservas forrajeras. Y ese tema tenemos un video muy interesante al respecto en Facebook, en nuestra página de Facebook, ¿no es así? Sí, así es. En el año 2017, para quien no estuvo atento al programa o quien no tuvo acceso a internet, les comentamos que en nuestra página Tecnología en Acción del Facebook INTA Monte Carlo ya está cargado una nota que se le hiciera al ingeniero Antonio Uset del INTA Puerto Rico, quien nos habla sobre las reservas forrajeras, justo ahora que viene el invierno, que casualmente es lo que hablaba Andrea en esta nota. Claro, la verdad que es muy interesante poder volver a ver las notas que, digamos, por ahí fue en el invierno pasado, ¿no? Pero que ahora se va a repetir la información, vos podés volver a verla y podés ponerla en práctica nuevamente. Exacto, y esa es la ventaja que nos da el Facebook por ahí, que todos los videos quedan cargados, entonces quien quiere verlo una y otra vez o se acuerda claro. Porque su cultivo, tal cosa, se acuerda que en el programa se habló sobre el cultivo, puede acceder a esas notas. Así es, y también si quieren ver el programa completo pueden ir a nuestra página de YouTube, ahí tienen todos los programas de todo el año pasado y los recientemente emitidos también de este año. Así es, y bueno, ahora llegó la hora de despedirnos y nos despedimos de los televidentes y les decimos que nos reencontramos en 7 días. Bueno, hasta la próxima, nos vemos.